Hola niños del cuarto básico A, B y C. Soy la profesora Paulina Reyes de Historia y Geografía. En este video vamos a retroalimentar las guías 12 y 13. Te dejé también un mensaje en esta guía que no era necesario imprimirla porque solamente es de respuestas. Veamos entonces. Corrección de la guía de trabajo 12, organización política y social de los mayas. En la actividad número 1 dice, después de haber leído sobre la organización política maya, eres capaz de elaborar una pirámide en tu cuaderno, posicionando a cada miembro como corresponde. Siguiendo el ejemplo, yo te di entonces aquí el primer ejemplo de la pirámide de organización política maya, donde aparece el Halak Winik o Ahau. Luego debías dibujar aquí o escribir, daba lo mismo en realidad si escribías o dibujabas, lo que importaba era que situaras bien, posicionaras bien a cada miembro. Entonces luego venía el Ahuacán. Luego de en este lugar, venía Nacom. Después, Tupiles. Y en la última parte de nuestra pirámide de organización política, venían los Batabob. Si lo tienes así, anda tiqueando cada una de tus respuestas correctas. La letra B. Había que responder en el cuaderno. Según lo leído, ¿qué similitudes y diferencias observaste en la organización política maya y la de nuestro país, Chile? Investiga y fundamenta tu respuesta. Aquí podías pedir ayuda a algún adulto si no comprendías muy bien. Entonces, yo te pedía poder identificar o investigar sobre alguna de las similitudes y diferencias de la organización política maya. La posible respuesta que podrías haber dado era: los mayas tenían su máximo gobernante, un rey, igual que nosotros. Pero en nuestro caso se llama presidente de la República. Luego vienen los sacerdotes mayas, quienes también estaban a cargo de las cosas científicas. En nuestro caso, esto vendría siendo como la religión. Luego estaban los Nacom, los jefes militares. En nuestro caso, esto sería como el comandante en jefe del ejército o nuestras fuerzas militares. Después estaban los tupiles, quienes se encargaban de velar por el orden en la ciudad-estados. Podríamos decir que estos eran como los carabineros de hoy en día. Y por último, los administradores de las ciudad-estados. Ellos eran como nuestros alcaldes y alcaldesas comunales. Tenemos similitudes en los cargos, como ya lo mostré, pero en el desempeño de estos cargos está la diferencia, porque los mayas no velaban por los derechos de los ciudadanos como nosotros. ¿Te acuerdas cuando nosotros vimos los derechos humanos? Ahí te das cuenta entonces que en la civilización maya esto no se veía. En cambio en la nuestra sí. Todos nuestros políticos velan, en este caso, por los derechos de cada uno de sus ciudadanos. C. Respecto a la comparación que hiciste, ¿qué aspectos de la organización actual de Chile valoras más y por qué? Esta es una respuesta de opinión personal, por lo tanto lo que tú hayas colocado acá está bien. No lo cambies por lo que tengo yo, porque esta es mi opinión personal. Recuerda que cuando yo pongo reflexión, argumenta o fundamenta, por lo general son respuestas de opinión personal, las cuales yo quiero saber qué es lo que piensas tú acerca del texto. Entonces, aquí había, como te dije yo, que reflexionar nuevamente acerca de la organización política, pero en este caso la nuestra, la actual. Lo que yo coloqué como respuesta era: como ya dije, nuestra organización actual se preocupa de no faltar a los derechos de las personas,
de resguardar por ellos en todos los aspectos. Es por esto que a mi parecer esto sería lo que más valoro de esta sociedad, ya que los mayas no tenían mucho respeto por las personas. Como ya te dije, aquí cualquier respuesta estaba correcta. La actividad número 2. Después de haber leído sobre la organización social maya, eres capaz de elaborar una pirámide en tu cuaderno posicionando a cada miembro como corresponde. Lo mismo que la organización política, pero en esta ocasión la organización social maya. Entonces, nuevamente tenemos aquí a la cabeza al Halak Uinik, el rey. Luego venían los sacerdotes, después de ellos las personas nobles, luego los comerciantes, después los artesanos y campesinos y por último los esclavos mayas. Responde en tu cuaderno. Define con tus palabras los siguientes conceptos: orden jerárquico, movilidad social, tributo, trabajos pesados y grupo social. Aquí podías investigar, buscar en algún diccionario, buscar en internet o simplemente con los datos que yo te di dentro de la guía. Estaba en todas esas partes la información necesaria para poder definir los conceptos que yo te pedía. Revisemos entonces. El orden jerárquico. Esto significa que hay un sistema o un orden en que todas las personas pertenecen a un grupo social, que es lo mismo que vimos en las pirámides. Las pirámides era el orden jerárquico, ya sea político o social. La movilidad social. Esto quiere decir que las personas pertenecían a un grupo social y no podían cambiarse de este, es decir, los que nacían nobles lo serían para siempre y los que nacían como artesanos o campesinos lo serían toda su vida, y así con los hijos de sus hijos. No podían moverse. No es como nosotros, por ejemplo, que si somos, no sé, clase media y tenemos un poquito más de dinero, podemos llegar a tener mucho más dinero y ser millonarios, por ejemplo. Nos movemos de clase social, pero en este caso no se podía. Ya el rey siempre iba a ser rey, jamás iba a ser, por ejemplo, un campesino. Y toda la familia del rey iban a ser nobles, no podían ser campesinos. Ya espero que esa parte la hayas comprendido. Tributo. Era lo que pagaban los artesanos y campesinos al rey. Esto era una gran parte de los productos que ellos vendían o cosechaban. Esta entrega era gratis para el rey. Era, por ejemplo, cuando iban las personas, porque no iba el rey como físicamente a cobrar este tipo de impuestos, de tributo. Iban sus encargados hacia donde estaban los campesinos mayas y los artesanos, y ellos tenían que pagar por vivir en algún sector de la ciudad. ¿Y cómo pagaban? Ya que no tenían dinero, con cosechas o con las cosas que ellos podían vender, con sus artículos a la venta. Se los daban gratis a estas personas y estas personas se lo llevaban de tributo al rey como un regalo para que el rey los dejara vivir en ese sector. Trabajos pesados. Esto era lo que hacían los esclavos de los mayas. Hacían todos los trabajos que no querían hacer los mismos mayas, como cargar rocas para las pirámides, etc. Estos eran los trabajos de mano de obra, como se podría decir, ya que los mayas a veces no querían cargar estas piedras tan pesadas para ellos. Entonces, como ellos no lo querían hacer, tomaban esclavos de otras civilizaciones y simplemente los dejaban a ellos que hicieran este tipo de mano de obra pesada. ¿Ya? Grupo social. Eran los nobles de la pirámide social. Por ejemplo, el primer grupo era el rey y su familia, luego los nobles y su familia, y así para abajo, llegando al último grupo social que eran los esclavos. C. Según lo leído, ¿cómo piensas
que cada uno de estos grupos sociales se relacionaban con el rey en este caso? Aquí de nuevo había que reflexionar un poquito, pensar acerca de lo leído. Por ejemplo, la nobleza eran los que tenían mayor relación con el rey, ya que algunos de ellos eran sus familiares directos. Los sacerdotes se relacionaban con el rey para organizar las ceremonias y revisar el calendario. Los comerciantes eran los que venían para hacer las ventas de los productos. Los artesanos y campesinos no tenían relación directa con el rey para nada, solo pagaban sus tributos, o sea, le daban gran parte de sus productos. Los esclavos no veían jamás al rey, ya que solo eran eso, esclavos, y servían para los trabajos pesados o de ofrenda a los dioses en las ceremonias religiosas. Tenemos acá entonces la guía 13, vida cotidiana de los mayas. Número 1. Según lo leído sobre el día a día de los mayas, te invito a imaginar que eres un niño o una niña maya. Escoge un grupo social al cual quieres pertenecer. Luego escribe un texto de media plana o de una plana. Relata las cosas que hacías en un día común, desde que te levantas hasta que te acuestas, y finaliza con un dibujo. Acá entonces tengo un relato que me pasó un compañero de ustedes de cuarto básico C, Santino, quien hizo un relato bastante bueno, interesante, y me autorizó a mostrárselo en este video. Dice entonces: hola, soy Santino. Mi hermano es un poderoso ahuacán que sabe mucho de astronomía. Se dedica a cuidar los templos y libros sagrados. Vivo en la ciudad, en un gran palacio. Hay muchos edificios y patios. Hay coloridos jeroglíficos en los muros. Nuestra ropa es muy elegante. Tienen muchos colores, usamos joyas y plumas. Estoy rodeado de sirvientes que me preparan la comida por la mañana. En el día me divierto jugando con ondas o resorteras para cazar animales pequeños. También juego con los animales domésticos que hay en el palacio y con muchos muñecos de palo. En la tarde, los sirvientes preparan mucha comida. Hay carne de pescado, pavo, pato, frijoles negros y tortillas. Y a las 8 me voy a la cama a dormir. Y aquí está el dibujo entonces que nos hizo Santino, que debe estar por acá con su hermano, y ahí están mirando las estrellas. Muy interesante entonces el relato. Espero que el tuyo haya sido igual de interesante como el del compañero que nos dio aquí su relato. Número 2. Elabora una tabla en el cuaderno para comparar y anotar las diferencias entre la vestimenta maya, del campesino y de los reyes. También se debía comparar la vivienda. Veamos. Campesinos mayas no usaban capa, el rey usaba capa. Campesinos usaban un tapado blanco, el rey usaba un tapado de colores y plumas. Los campesinos no usaban piedras preciosas, el rey sí usaba piedras preciosas. Los campesinos usaban cintillos hechos por ellos y el rey usaba unas coronas grandes de plumas. La vivienda. Dormían todos en una habitación y el rey dormía en habitaciones diferentes. Los campesinos eran chozas hechas de palo y barro y el rey tenía unos palacios coloridos con jeroglíficos y tallas del rey. El campesino eran casas pequeñas y los reyes tenían casas enormes. Todo lo hacían en una misma habitación, los campesinos, y el rey tenía muchas habitaciones para diferentes cosas. Espero entonces que te haya servido mucho esta guía para retroalimentar tus guías 12 y 13. Recuerda entonces que puedes enviarme un correo o dejarme un mensaje en tu Classdojo. Recuerda entonces también lavarte tus manos, no salir de casa porque aún seguimos con esta pandemia,
Te mando muchos, muchos cariños y muchos besos. Chao.